Arcane es una serie animada, creada para adultos, con una trama envolvente, que narra el origen del famoso juego League of Legends. La temporada está dividida en 3 arcos, que estoy seguro te gustarán, por lo que te invito a que apoyes a este canal suscribiéndote y dando me gusta a este video. La historia comienza en un desolado puente, donde 2 hermanas caminaban en busca de su familia. Aquí se encuentran con un hombre que acababa de matar a un oficial, el cual lamenta decirles que su familia había muerto. Las niñas rompen en llanto, y el hombre lamenta el daño que había causado, tira sus armas y se lleva a las niñas. De aquí pasaron unos años. Ambas chicas trepaban las paredes y techos de una ciudad, junto a 2 chicos más. La niña de pelo azul se llama Powder, y su hermana se llama Vi, el chico de lentes Claygor, y el de las cejas Milo. Están trepando los techos porque planean realizar un robo a una casa, y es la única manera de que no los detecten. Cuando llegan, el lugar parecía la oficina de un inventor, por lo que empiezan a esculcarlo todo, y Powder encuentra un cofre con unos cristales brillantes, los cuales se guarda. De pronto, el dueño del lugar aparece, y los chicos se apresuran a escapar, ocasionando que Powder dejara caer uno de estos cristales que provoca una gran explosión. Los chicos son descubiertos por los oficiales, y comienza así una persecución, de la que consiguen escapar metiéndose dentro de una tubería. Lamentablemente, cuando iban de camino a casa, se topan con unos bravucones que intentan quitarle su botín, por lo que Vi le da la mochila con el botín a su hermana, y comienzan a pelear. Sin embargo, uno de los bravucones intenta quitarle la mochila, entonces Powder trata de escapar, y llega a un puerto sin salida. Tras no tener alternativa, lanza la mochila al fondo del lago, y así consigue escapar. Cuando se reencuentra con su hermana, le cuenta lo que pasó, y Vi le responde que no importa, lo importante es que está bien. Sin embargo, Milo le reclama que siempre que Powder está con ellos, algo malo pasa. Enseguida llegan a un bar llamado La Última Gota, donde se encuentran con su padre adoptivo Vander. Este es un hombre temido y admirado por lo que representa para la comunidad. Al llegar, Vander habla con los chicos y les comenta que ya todos saben lo que pasó, y los regaña porque fueron muy imprudentes, pues no debieron ni siquiera haberlo intentado, pues la ciudad de arriba está fuera de los límites. Aquí debo hacer una aclaración. Piltover es la ciudad que se encuentra colina arriba, donde viven todas las familias privilegiadas. El distrito suburbano está por debajo de la colina, donde los menos privilegiados están destinados a vivir. Ambas residencias están divididas por el puente del comienzo de la historia, donde ocurrió una guerra civil por la desigualdad entre ambas comunidades, por lo que se le prohíbe el acceso a cualquier habitante de los suburbios. Regresando al asunto, Vi está inconforme con esta desigualdad, pero Vander le dice que no debe ser impulsiva, ya que sus hermanos la admiran, y cuando la gente te admira, haría cualquier cosa por ti, de modo que cualquier cosa que pase depende de ella. Si se vuelven un problema para Piltover, los únicos perjudicados serían ellos, y por último le pide que mantenga un perfil bajo por un tiempo, en lo que todo esto pasa. Enseguida Vander llega con un viejo amigo, y en eso los vigilantes aparecen, preguntando por los niños que causaron la explosión en Piltover. Ambos dicen que no saben quiénes fueron, por lo que la sheriff le dice que el consejo está muy enojado, y quiere un culpable cueste lo que cueste. Si no pone a alguien tras las rejas esta noche, tendrán que venir mañana con un ejército de sus hombres, y que ya sabe cómo termina eso, recordándole el trato al que habían llegado aquella vez en el puente, en el que Vander mantendría a su gente fuera de Piltover. Vander le responde que no va a traicionar a su gente, por lo que la oficial le dice que si cambia de opinión, ya sabe cómo encontrarla. Powder se siente mal porque siempre arruina todo, pero su hermana Vi la hace sentirse mejor. Entonces Powder le muestra los cristales que robó del departamento, alegando que no sabe lo que son. Entonces Vi le dice que no le diga a nadie de ellos, ni siquiera a Vander. Esa misma noche, en algún lugar de los suburbios, conocemos al villano de esta historia, Silco, quien reclutó al bravucón rubio que intentó robarles el botín a las hermanas. En este punto no conocemos las motivaciones de Silco, pero consiguió crear una sustancia que muta a las criaturas en monstruos. Ahora tenemos un flashback del inventor. Cuando intentaba abrir la puerta y el cristal explotó, provocó que perdiera la conciencia y recordará un suceso de su infancia. Cuando él y su madre estaban a punto de morir congelados, apareció un hombre con bastón y un extraño poder. Este hombre utilizó un cristal y empezó a invocar una serie de símbolos que los transportó a otro lado del planeta, con un clima completamente diferente. Y al final, este hombre le entrega un cristal y se marcha.
Al día siguiente, los vigilantes arrestan al inventor, el cual se llama Jace, por haber usado equipo ilegal en sus experimentos. Ya en la noche, un hombrecito, el profesor Heimendinger, llega a su celda y le pregunta por la explosión. Jace afirma que su experimento trataba de emplear la magia a través de la ciencia, pero el profesor no cree que la magia pueda controlarse con la tecnología, aunque Jace cree que es posible, por lo que este le recomienda que no le mencione el consejo sobre la magia y le asegura que si acepta su error, lo único que le harán será un jalón de orejas. En ese momento, el grupo de las hermanas se encontraban practicando tiro al blanco, ocultándose de los vigilantes. En eso escuchan que estos estaban interrogando a un hombre afuera del lugar, al cual termina lanzando dentro del establecimiento, y se dan cuenta de que los niños estaban allí adentro. Los niños salen corriendo, y tras una corta persecución consiguen escapar. En el bar de la última gota, algunos habitantes le piden a Vander alzarse en armas contra los vigilantes, pero Vander no quiere, porque no piensa sacrificar más vidas. Todos se molestan, incluido el grupo de las hermanas, afirmando que todos juntos podrían sin problema con ellos. Sin embargo, el pequeño Echo, el cual es el hijo del amigo de Vander, les cuenta que su padre Vander hizo un trato con los vigilantes, pues los escuchó cuando estaban hablando la noche anterior. Ahora en Piltover, Jace está siendo juzgado por el consejo. Lo acusan de experimentación ilegal y por arriesgar a los ciudadanos de Piltover. Jace trata de justificar sus actos y lo arrepentido que se siente, pidiendo el perdón del consejo para continuar con sus estudios en la academia. Sin embargo, la líder del consejo, Mel Medarda, le cuestiona si en algún momento ha creado algo importante aparte de la explosión, a lo que Jace afirma que su investigación era algo revolucionario y confiesa que intentaba crear magia. El consejo tiene la idea de que lo arcano ha sido su perdición desde el inicio de todo, pero Jace afirma que quiere usarla para el bien y hacer de Piltover la ciudad pionera en esto. Sin embargo, el profesor Heimendinger lo interrumpe, diciéndole que él ha visto que la magia en manos equivocadas puede corromper y que lo único que genera es un daño a la civilización. El consejo está a punto de expulsar a Jace, pero los interrumpe su madre, afirmando que Jace tiene demencia, pero que es un buen hombre y que por favor lo dejen volver a casa. Con esto consigue que lo perdonaran, pero sin embargo lo expulsaron de la academia. Ya de noche, Silco platica con el chico rubio, a quien persuade de beber la sustancia, consiguiendo que éste se la tome y se convierta en una bestia. En eso, los vigilantes entran a la cantina de Vander y comienzan a inspeccionar el lugar. Vander lanza una alerta a los niños y estos consiguen ocultarse a tiempo, y tras no encontrar nada, estos se van. Vi encara a Vander porque no entiende cómo es que hizo un trato con ellos. Entonces Vander le cuenta que él pensaba igual que ella en el pasado, y ese fue su error. Hizo que muchos perdieran la vida, incluidos sus padres. Vi le pregunta qué es lo que harán ahora, pero este le dice que no sabe. Entonces a Vi se le ocurre algo, pero no le dice nada a Vander. Jace piensa que ya no hay nada por lo que vivir y está a punto de dejarse caer del segundo piso. Sin embargo, aparece un hombre llamado Víctor y lo interrumpe. Este le comenta que quedó intrigado por lo que dijo en el juicio y quiere aliarse con él para crear el prototipo mágico, ya que ambos desean cambiar al mundo. En ese momento, Bill le dice a su hermana que nunca olvide que lo que la hace diferente la hace fuerte. Enseguida se va y les avisa a los vigilantes su ubicación, pues planea sacrificarse para que nadie más salga lastimado. Sin embargo, Vander logra darse cuenta de lo que trata de hacer y llega antes que los vigilantes. La abraza y le dice que está orgulloso de ella. La toma por la cabeza y la encierra en el sótano. Enseguida los vigilantes entran y entienden que Vander se ha sacrificado por los niños, por lo que lo arrestan y se lo llevan. Pero en eso, algo mata a la vigilante sheriff. Era el chico rubio convertido en una bestia. Silco hace acto de presencia y se lleva a su viejo amigo Vander. Y es aquí que nos damos cuenta que el vigilante Marcus se había aliado con Silco. Jace y Victor resuelven el problema de la estabilización de los cristales, pero no podrán probarlo porque el aparato será destruido la mañana siguiente, por lo que deciden entrar al laboratorio del profesor Heimendinger y robar el equipo. Sin embargo, son descubiertos por Mel, pero sorpresivamente esta los ayuda, pues tiene fe en el proyecto y quiere poner a Piltover en el mapa, además de dejar de ser la concejal más pobre. Vander es llevado a la guarida de Silco, y aquí nos enteramos que ambos fueron mejores amigos en el pasado, compartían la misma visión de igualdad y la misma idea de crear una comunidad llamada Sound, que conectara las comunidades de los suburbios en una sola ciudad independizada de Piltover. Ambos comenzaron la revuelta contra Piltover, pero todo salió mal, estos perdieron y cientos de personas murieron por su error, lo cual hizo que Vander cambiara, pero Silco no, así que Vander tuvo que ponerle un alto y trató de matarlo ahogándolo en el agua, pero al final no pudo hacerlo y ha vivido arrepentido cada día.
Vi llega con su pandilla con el corazón destrozado y les cuenta que se llevaron a Vander, por lo que todos se preparan para salir, pero Bill le dice a Powder que se quede porque esta vez es peligroso, de modo que cuando estos ya no están, Powder arma un berrinche actuando como una loca, y en eso se le ocurre utilizar los cristales para ayudar a sus hermanos. Jace y Victor hacen funcionar la máquina, tras lograrla estabilizar, siguiendo el mismo ritmo de movimientos que el mago utilizó aquella vez que lo salvó a Jace y a su madre. En eso el profesor Heimendinger entra a la habitación junto a Mel y ven que los chicos yacían flotando sobre la máquina con la magia a la cual nombraron Hextech. Cuando los niños llegan, encuentran a Vander atado a una silla, por lo que se acercan a él para quitarle las ataduras. Lamentablemente, Silco ya los estaba esperando. En lo que Milo le quita las ataduras, Vi hace tiempo, poniéndose los guanteletes metálicos que Vander usaba cuando era un luchador. Esta se pone a pelear contra cada uno de los matones de Silco y está ganando. Sin embargo, el rubio se toma la sustancia morada y se transforma en una bestia. En eso llega Powder y ve a lo lejos como este estaba ahorcando a su hermana. Vi logra zafarse y se encierra junto con Vander y los demás. El rubio está golpeando la puerta, Milo está a nada de soltar a Vander y Clegor está rompiendo la pared. Powder no sabe cómo está su familia, pero quiere salvarlos, por lo que lanza un artefacto que había creado. Un changuito que provoca una serie de detonaciones, pero tan grandes que hicieron explotar gran parte del lugar, provocando la muerte de muchos subordinados y la posible muerte del científico de Silco, además de la muerte de Milo y Clegor, quienes quedaron debajo de los escombros. Vander está mal herido y logra ver que su hija Vi estaba atorada debajo del escombro. Silco sigue con vida, al igual que la bestia y algunos subordinados, quienes intentan acabar con Vander, pero este estaba furioso y se pone cara a cara con la bestia. Sin embargo, Silco aparece detrás de él y le entierra una daga. Vander se defiende, pero Silco lo remata. Estando ya moribundo, Vander se toma la sustancia morada y se transforma en una enorme bestia. Asesina al rubio y rescata a Vi justo antes de que una explosión la matara. Todo esto provocó que Vander muriera ante los ojos de Vi, pero lo último que le dijo fue que cuidara de Powder. Vi está triste y en eso aparece Powder, completamente orgullosa de la explosión que provocó, pero enseguida se da cuenta que su padre ya se ha muerto en el suelo, al igual que sus hermanos. Entonces Vi la golpea y le dice que le dijo que se quedara, porque siempre da mala suerte, que Milo tenía razón. Vi se levanta y se aleja, mientras Powder le ruega que regrese, que no la deje sola, que la necesita. Powder continúa llorando desconsoladamente, y en eso aparece Silco, quien resultó no haber muerto. Vi se da cuenta de esto e intenta ayudarla. Sin embargo, aparece el vigilante Marcus y la desmaya. Silco primero intenta matar a Powder, pero se apiada de ella, por lo que Powder se lanza sobre él para abrazarlo, alegando que su hermana Vi la abandonó y por eso ya no es su hermana. Entonces Silco la acaricia y le dice: Está bien, les mostraremos a todos. La historia continúa algunos años después. En Piltover la tecnología, o mejor dicho la Hextech, se ha vuelto parte vital de la civilización. La ciudad celebra sus 200 años de fundación, y Jace es el encargado de dar el discurso frente a toda la comunidad. Muchas personas alrededor de todo el mundo han llegado a Piltover para la celebración. Aquí vemos que la amiga de Jace, Caitlin, ya ha crecido y se ha convertido en una vigilante de un rango menor ante el desapruebo de su familia. Una embarcación ha llegado al puerto, pero hay algo raro aquí. Hay unos barriles con unas marcas de distinción. Además vemos caras conocidas, dándonos cuenta que los subordinados de Silco están traficando algo. Sorpresivamente, un grupo de enmascarados, llamados los Firelights, atacan a los traficantes, consiguiendo someterlos. Aquí nos damos cuenta que los barriles marcados llevaban de la sustancia morada que el científico de Silco había creado, a la cual la llaman brillo. Un par de enmascarados bajan al sótano, tan solo para morir a manos de Powder, la cual vemos que ya ha crecido y se ha vuelto completamente loca. Comienza a matar a cada uno de los enmascarados y cuando le quitan la máscara a uno, se confunde al creer que era su hermana Vi, pero se da cuenta que no era ella y la termina matando. Tras ver esto, el líder de los Firelights escapa. Regresamos con Jace, quien se encuentra con su amigo Victor, el cual se ve más enfermo. Ambos le muestran al profesor Heimendinger el gran avance al que han llegado, la estabilización de los cristales mágicos, ahora llamados gemas Hextech, con la capacidad de resistir grandes impactos y con la capacidad de alimentar de energía casi cualquier cosa. El profesor se impresiona, pero como es demasiado conservador, les dice que no es el momento para que las personas usen esa tecnología.
Regresamos de nuevo al barco. Caitlin se infiltra en la escena del crimen y comienza a recrear la escena en su cabeza, mostrándonos que tiene una gran habilidad para la investigación. Sin embargo, aparece Marcus y le dice que se vaya, porque su puesto no tiene nada que ver con la investigación. Ahora nos vamos al distrito suburbano, específicamente al bar de la última gota, donde podemos ver que ha cambiado demasiado desde la muerte de Vander. Vemos que ahora el dueño es Silco y ahí dirige toda la corrupción. Ahora vemos a Powder en su guarida, algo cutre y psicodélica, apreciando cómo está completamente trastornada, pues se imagina a sus hermanos muertos y habla con ella misma como si tuviera una doble personalidad. Ahora en Piltover, Jace está dando un discurso frente a toda la comunidad y está a punto de mostrar la gran innovación de las gemas Hextech, pero se arrepiente después de ver al profesor Heimendinger en el público. Al mismo tiempo, fuera de la instalación, Caitlin está platicando con sus compañeros vigilantes, pero estos no la respetan por venir de una gran familia con privilegios. En eso se dan cuenta de que una casa se estaba quemando. Los guardias entran para salvar a una niña que gritaba por su ayuda, pero solo era una trampa de Powder, pues hace explotar el lugar. Caitlin logra salvarse, pero queda malherida y de reojo solo logra ver que Powder entra al laboratorio de Victor y Jace tan solo para robarse una gema Hextech junto con las notas de la investigación. De emergencia el consejo se reúne para discutir qué deberían hacer. Jace propone suspender su compañía, pero todos se oponen porque Piltover se ha vuelto parte vital del comercio gracias a esa innovación. Entonces Mel propone convertir a Jace en un nuevo concejal, pues como consejero tendría todos los recursos necesarios para proteger la seguridad de Hextech. Al día siguiente, Jace visita a su amiga Caitlin y le propone unirse a su equipo de seguridad, pero esta no lo acepta porque lo que ella quiere es investigar y no un puesto de oficina. Esta sigue empeñada en descubrir quién está detrás de todos los ataques, por lo que se sale a buscar al matón de Silco, que sobrevivió al ataque del barco, el cual estaba en la cárcel. Estando ahí, el guardia le dice que este no está en disposición, ya que cuando llegó, alguien se encargó de herirlo gravemente. Esto le resultó muy intrigante y le pide hablar con esa persona que lo lastimó, dándonos la sorpresa de que Vi era esa persona. Recordemos que en el arco anterior, Vi fue secuestrada por el vigilante Marcus. No sabemos cuál fue la finalidad, pero la metió a la cárcel y ahora todos creen que está muerta. Caitlin habla con ella y le muestra las imágenes que había tomado de la escena del crimen en el barco. Vi reconoce las marcas de Powder y negocia con Caitlin para que la libere de la prisión, dándole más información sobre Silco si ésta la libera. Y por algún motivo, Caitlin confía en ella y consigue que la liberen. Aquí vemos un recuerdo de Caitlin en el que competía con la sheriff al tiro al blanco. Caitlin se molesta porque la sheriff la dejó ganar, pero esta le dice que ella lo merecía más, pues notó lo mucho que se estaba esforzando. Además a ella le basta con proteger a la gente y dice que esa es la mejor recompensa. Ahora nos vamos al distrito suburbano. Marcus le reclama a Silco por la imprudencia que tuvo Powder la noche anterior, pero Silco le dice que haga su trabajo y no se meta en el suyo, por lo que le da una bolsa con monedas y este se va indignado. Enseguida Powder se pone a recrear la máquina de Jace y Victor, pero a su manera. Al prender la máquina genera una explosión de gran impacto que provoca que Powder recordara lo que pasó en el pasado y terminó mal. No, fue un error. Vi y Caitlin llegan al distrito suburbano. Vi le roba la ropa a unos maleantes y se la da a Caitlin para que se cambie de ropa para que no llame tanto la atención. Enseguida la lleva a comer a un puesto y aquí el cocinero le da una servilleta con un símbolo de un lugar donde encontrarán las respuestas que están buscando. Jace se reúne con Mel y esta le cuenta toda la corrupción de los concejales, por lo que ahora que Jace es el encargado de la seguridad, se ha vuelto básicamente en el enemigo en común. Powder regresa a la guarida, donde solía jugar con sus hermanos, y tras recordar la explosión que los mató, Powder recuerda a su hermana, y comienza a pelear en la misma máquina de boxeo que usaba Vi, quedando en el segundo puesto por debajo de ella. Vi y Caitlin llegan a la dirección, a un lugar de citas. Vi convence a Caitlin de hacerse pasar por una trabajadora, mostrándonos una clara insinuación de Vi hacia Caitlin. Enseguida Vi llega con la dueña del lugar, y esta le cuenta todo lo que ha pasado en la ciudad desde que desapareció, y le da una pista de dónde podría encontrarse su hermana. Por otro lado, Victor está trabajando en un nuevo experimento, mientras que Jace está con Mel, la cual se siente atraída hacia él y comienza a besarlo, al mismo tiempo que su amigo se frustra porque no logra hacerlo funcionar. Jace y Mel hacen el amor, al mismo tiempo que Victor cae desmayado, y en eso vemos que el cristal empieza a absorber la sangre de Victor.
Powder le cuenta a Silco las alucinaciones que tiene de su familia, por lo que este la lleva al mismo lugar donde casi pierde la vida. Le dice que allí dejó morir la parte débil de su ser y renació el hombre que ahora conoce, por lo que de alguna manera Silco bautiza a Powder, diciéndole que dejara morir su pasado y bautizándola ahora como Jinx, el nombre con el que renacerá. Victor despierta en su cama, su amigo Jace está ahí a su lado. Los doctores le han dado muy poca esperanza de vida. Vi encara a Sevika, una de las maleantes de Silco, y ambas se ponen a pelear. Aquí vemos que Sevika tiene un brazo robótico potenciado con el brillo, debido a la explosión que Powder provocó en el pasado. Sevika le dice que Powder ahora se llama Jinx y trabaja para Silco, y que es como una hija para él. Esto hace que Vi se distraiga y por poco es asesinada, de no ser porque milagrosamente Caitlin la salva con su buena puntería. Jinx consigue mejorar la máquina y Silco es avisado de que Vi no está muerta y está buscando a su hermana. Ahora tenemos un recuerdo de la infancia de Victor, donde vemos que está construyendo un barco mecánico junto al tóxico lago de los suburbios. Echa a andar el barquito, el cual lo guía hacia una cueva, en donde se encuentra a un hombre, quien recordaremos era el científico de Silco. El pequeño Victor queda impresionado al ver a la majestuosa criatura, la cual era una mutación que el científico creó. La criatura se está muriendo, así que Victor se ofrece para ayudar y el hombre lo reclutó como su asistente. Es aquí donde conocemos el nombre del científico, el cual se llama Singed. Victor cada día está empeorando y desea mejorarse usando el Hextech. Aquí se da cuenta que el núcleo mágico responde a la materia orgánica, haciendo experimentos con las plantas, pero se da cuenta que estas rechazan la transmutación, se mueren, lo cual hace pensar a Victor que no le va a alcanzar el tiempo para encontrar la solución. Por otro lado, Caitlin y Vi llegan al lugar más profundo de los suburbios, llamado La Señal. Vi se está desangrando, por lo que Caitlin está buscando quien la ayude. Luego vemos a Sevika llegando con Silco, quejándose de haber perdido de vista a Vi, pero sorpresivamente, quien estaba detrás de ella era Jinx, quien ya se sospechaba que algo le estaban ocultando. Jinx duerme a Sevika y la empieza a interrogar, sacándole la verdad de que su hermana seguía con vida. La razón por la que Silco no se encontraba allí era porque se dio cuenta de que Marcus estaba dudando de su sociedad, por lo que se infiltra en su casa y lo amenaza con hacerle daño a su pequeña hija. Le cuestiona que por qué Vi seguía con vida si él había jurado que acabó con ella. Regresando con Caitlin y Vi, estas llegan a la antigua casa donde solían vivir las hermanas antes de la muerte de sus padres. Victor y Jace le muestran el núcleo Hex al profesor, al cual le trae un recuerdo del pasado, en el que ve a esta misma magia causar la destrucción, por lo que les pide de inmediato que la destruyan, ya que ha visto naciones destruidas por magia como esa. El profesor quiere destruirla, pero Jace se niega y quiere dejarlo en manos de la decisión del consejo. Al mismo tiempo, Caitlin se encuentra con un hombrecillo, un antiguo amigo de Vander, y el cual la guía a una clase de bruja que crea pociones. Caitlin le entrega su arma y a cambio esta le entrega una poción con una gota de brillo. Por otro lado, el consejo tiene una importante junta. El profesor no acepta el experimento de Victor, pero Jace convence al resto de expulsar al profesor del consejo, y todos votan a favor. Lo que el profesor proponía era darle más tiempo al Hextech, pero Jace le responde que la gente necesita ya ese progreso, ya que no todos pueden vivir por cientos de años como él. Caitlin consigue sanar el cuerpo de Vi. Ambas salen de allí y se topan con Silco, quien manipula a los habitantes de allí, dándoles más brillo. Los habitantes intentan matarlas, pero Vi hace caer la estructura gigante. En ese momento, Jinx se sube a lo alto de un edificio y prende la bengala que Vi le había dado antes de irse, prometiéndole que con ella siempre la encontraría. Mientras Vi escapa, consigue ver el humo de la bengala y se da cuenta que era su hermana. Al mismo tiempo, por órdenes de Jace, cada entrada de la ciudad está siendo vigilada y custodiada por migración piltoviana, pues ya no dejarán entrar a cualquiera a la ciudad. De nuevo tenemos un recuerdo de Victor, cuando quedó horrorizado de lo que Singed le hizo a la criatura, la cual seguía con vida, pero a costa de estar entubada y alimentada por el brillo. A partir de allí, Victor no volvió a presentarse en la cueva, hasta el presente. Victor regresa a la cueva y se encuentra con Singed, quien descubrimos que no murió con la explosión de Powder, dando a entender que Victor le pedirá ayuda con el núcleo Hextech. Vi se reencuentra con su hermana y le pide perdón por no haber regresado, que lo intentó pero no pudo, pues un vigilante se la llevó. Jinx no está segura si Vi es real, ya que siempre solía imaginarla a ella y a sus hermanos, pero al darse cuenta que sí es real, se pone a llorar y ambas se terminan abrazando. En eso llega Caitlin y Jinx se pone en alerta, pues no confía en ella. Esto provoca que Jinx comenzara a desvariar y a imaginar voces en su cabeza que le incitan a matar a su hermana, pero Vi le dice que ya no la volverá a abandonar.
En eso aparecen los Firelights y ambas hermanas se ponen hombro a hombro a pelear contra ellos. Vi no puede creer cómo ha cambiado su hermana, pues se ha vuelto una maniática sanguinaria. Esto provocó que Vi se distrajera y uno de estos tipos la noquea. Jinx se da cuenta de esto e intenta ayudarla, pero no pudo hacer nada, pues ya se la habían llevado. Enseguida vemos tanto a Vi como a Caitlyn atadas y encapuchadas, creyendo que las habían secuestrado los matones de circo, pero no es así. Quien las capturó no era otro más que el pequeño Echo, que notamos ya ha crecido. Echo en un principio no confía en Vi, pues después de lo que le pasó a Powder y de la muerte de Vander, tuvo que valerse por sí mismo, y en eso Vi se quita las esposas y lo abraza. Te extrañé, pequeño. Luego vamos a la parte donde está Singed, quien está muy interesado en el núcleo Hex, pues efectivamente, Victor le pidió ayuda. Singed le dice que los cálculos no son los que están fallando, sino los sujetos, dándole un frasco con el brillo, una variante mejorada que le otorgan al usuario resistir un cambio drástico, y le advierte que si decide usarlo todos lo aborrecerán, pero Victor responde que Jace sí lo entendería. Ahora vemos que Jace está trabajando en la forja, como todo un macho alfa. En eso llega Mel, y Jace le dice que se siente mal por haber traicionado a su mentor, el profesor Heimendinger. Luego vemos que Jinx está frustrada, escuchando voces en su cabeza, haciéndola dudar de su hermana y poniéndola celosa de Caitlyn. Ahora vemos a Echo, quien le muestra a Vi el lugar donde viven, un árbol enorme que sobrevivió a toda la contaminación de los suburbios. Vi lamenta haber desaparecido tanto tiempo, y por todo lo que Circo le había hecho a la gente con su brillo. Luego vemos a Victor, quien está en la frontera de Piltover, pues no le permitieron el acceso, por lo que Jace tuvo que ir por él, pero estaba enojado, ya que Victor no debería estar allí. Victor le recuerda que sus orígenes vienen de los suburbios. Además, le dice que estuvo con un amigo para consultarle una duda sobre el núcleo, y como estaba tan enojado, no le menciona nada sobre el brillo. Ahora vamos con Silco, quien se reúne con los Quimovarones, un grupo de mafiosos que controlan cada uno de ellos un área de la ciudad. Estos están enojados porque las acciones de Jinx han hecho que cerraran las fronteras y han perdido dinero por eso. Y además comentan que Silco ya no tiene la capacidad de controlarla. Pero Silco ya se esperaba esta disconformidad, por lo que trajo con él un tanque con un gas tóxico de las minas. Todos se empiezan a intoxicar, pero Silco parece estar acostumbrado y le muestra quién es el que manda al Quimovarón que quería traicionarlo. Silco lo hace sufrir y al final le da una máscara. Enseguida regresa a la última gota y se topa con Jinx, quien está enojada con él porque le ocultó que su hermana estaba viva, pero Silco la manipula, diciéndole que Vi no regresó por ella, sino por la gema Hex. También le dice que debe enfocarse en acabar el arma. Echo le revela a Caitlyn que Silco controla a los vigilantes, pero esta no lo puede creer. Enseguida Echo le muestra la gema Hextech que le robaron a Jinx, y Caitlyn dice que esa gema es la razón por la que los vigilantes se han vuelto más agresivos, por lo que hay que llevarla con Jace, pues él es el indicado para darle un mejor uso a la gema. Echo acepta, pero con la única condición de ir él también. Victor y Jace analizan la bomba que Jinx construyó y quedan impresionados por su ingeniería. Por si teníamos duda, Jinx no solo es una loca maniática, sino una gran inventora. Mel interrumpe y manipula a Jace para construir armas Hex, pues tiene miedo que hallaran la forma de utilizar la gema para crear armas. Sin embargo, Victor se niega, pero Jace se pone a pensar. Victor se prepara para su experimento con el brillo y el núcleo, al mismo tiempo que Echo, Vi y Caitlyn se alistan para salir. Jace analiza qué hacer y al final decide crear las armas. Victor se inyecta el brillo en la pierna y después toca el núcleo, consiguiendo así una perfecta simbiosis. Echo, Vi y Caitlyn llegan al puente de Piltover, pero Vi se detiene porque no quiere dejar a su hermana de nuevo. Sin embargo, Echo le dice que Jinx no va a cambiar, pero Vi le responde que lo va a intentar. Entonces Caitlyn se despide de ella, y aquí podemos ver que Jinx los está espiando desde arriba del puente. Después de eso, Vi se va, y en eso aparecen los vigilantes, en especial Marcus, quien le dispara directo a Echo y amenaza a Caitlyn con matarla. Al escuchar esto, Vi se regresa, pero de la nada aparecen un montón de luciérnagas y se paran sobre ellos. Pero descubrimos que estas luciérnagas eran los robots que Jinx le robó a Victor y las convirtió en bombas. Todos los vigilantes mueren y Caitlyn queda muy herida. Jinx hace acto de presencia, toma la gema Hex y voltea a ver a Caitlyn, quien la imagina con una cara burlona. Le dispara,
Pero en eso aparece Echo, quien no murió con el disparo anterior. Entonces le quita la gema y se la da a Vi. Echo hace tiempo para que ambas chicas crucen la frontera. Aquí tenemos una gran escena. Echo comienza a mover su reloj de un lado a otro, mostrándonos un recuerdo de cuando ambos jugaban de pequeños. Echo corría tras ella con una espada, y Powder intentaba darle con su pistola de pintura. Echo esquivaba todo, pero Powder era muy buena y siempre la atinaba. En eso, el cronómetro retrocede el tiempo y vemos que Echo imaginó toda esa secuencia, pues ya sabía dónde apuntaría a Jinx, consiguiendo esquivar cada una de las balas y sometiéndola contra el piso. Pero cuando la ve, duda en matarla, y eso le dio tiempo suficiente a Jinx de hacer explotar una bomba. Ya han pasado unos minutos, el ambiente es algo desolado. Vi deja a Caitlyn en la entrada de Piltover y planea regresar a ver qué pasó, pero los vigilantes que iban para allá no se lo permitieron. Silco llega al puente y ve a su hija tirada en el suelo, se preocupa y corre a ver si seguía con vida. La abraza y se da cuenta que ésta tenía la gema Hex en su mano, pues sí alcanzó a sacarla del recipiente de Echo. Los vigilantes están llegando, entonces Silco la levanta sobre sus brazos y se la lleva. Al amanecer, Jace llega al puente y tras ver a todos los muertos vomita. Y es que la primera vez que ve lo que es la muerte. Vi llevó a Caitlyn a su casa y esta habla con sus padres para pedir una asamblea con el consejo. Ahora vemos a Singed, quien se está quitando algo de su cara, pero en eso aparece Silco cargando a Jinx, el cual le pide que le salve la vida. Esto será un proceso doloroso de ver, por lo que Singed se da a Silco, pidiéndole perdón, pero que era necesario, ya que él sabe lo que es perder a una hija. Enseguida vemos que Sevika se está reparando el brazo robótico que esta Caitlyn le destruyó con los disparos. En eso se le acerca a un Simo varón y trata de persuadirla para voltearse contra Silco, y parece que la pone a dudar. Ahora tenemos un recuerdo de Mel. Cuando era pequeña, su madre le puso la prueba de matar a una chica, quien dice ser el último símbolo del antiguo régimen. Y es que la madre de Mel viene de una nación, o mejor dicho, un imperio, que busca la expansión en el mundo. Pero Mel tenía otras ideas en la mente, sobre la paz y la piedad. Entonces su madre terminó matando a la chica y desterró a su hija de Piltover, pero dándole el puesto que ahora posee de concejal. Todo esto lo recordó debido a que su madre llegó a Piltover en busca de un convenio con su pueblo para obtener las armas Hex que Jace va a crear. Regresamos con Singed, quien está curando a Jinx con el brillo, mientras esta imagina a su hermana y a Caitlyn. Cuando Silco despierta, amenaza a Singed con matarlo, pero este le da la noticia de que Jinx ya está curada. Ahora vamos con Heimendinger, quien deambula por las calles de los suburbios. Aquí se encuentra con Echo, quien lo reconoce, y comienzan a interactuar, ya que le llamó la atención el planeador que Echo había creado. Luego vamos con Jace, quien se reúne con la madre de Mel, y esta le mete en la cabeza que debe meterse en una guerra contra los suburbios. Y cuando este llega al consejo, sigue analizando qué es lo que debería hacer. Pero en eso llega Caitlyn con Vi y comienzan su discurso. Caitlyn describe cómo es que vive la gente de abajo, con un temor latente por sus vidas, debido a los ataques coordinados de los criminales liderados por Silco, quien quiere la independencia de los suburbios, la cual llamará la nación de Zaun. Jace quiere alzarse en armas contra ellos, pero Mel le responde que la guerra debe ser la última opción, llegando a la conclusión de negociar con Silco para evitar más muertes. A Vi no le parece esto, pues ella no cree que Silco quiera dialogar, por lo que se sale del complejo y Caitlyn va tras ella. Intenta detenerla, pero no pudo convencerla. Al mismo tiempo podemos ver a Victor, el cual vemos que ahora tiene una pierna metálica orgánica que obtuvo después de la unión con el núcleo Hex. Este tira su bastón al piso y por primera vez en su vida descubrió lo que se siente correr. Cuando regresa a su laboratorio, se vuelve a inyectar el brillo para volver a interactuar con el núcleo. Al mismo tiempo aparece Sky, la alumna y ayudante de Victor, quien cabe recalcar está locamente enamorada de él desde niños. Cuando ésta entra a la habitación, ve a Victor sufriendo, pues el núcleo estaba interactuando con él, por lo que corre en su ayuda e intenta despegarlo del núcleo, pero lamentablemente, ésta pierde la vida al ser desintegrada ante los ojos de Victor. No puede ser. ¡No puede ser! Por otro lado, Jace se encuentra en la forja, después de haber creado un arma Hex. En eso aparece Vi y le propone ayudarla a cortarle el suministro de brillo a Silco, pues solo así la gente se pondrá en su contra. Por lo que Vi lo lleva a las fábricas y le da unos guanteletes con el Hex y él usa el arma que había creado.
un martillo multifuncional con la magia del Hex. Pero no llegan solos, también con los vigilantes, quienes se ponen a combatir con los trabajadores de la fábrica, los cuales despiertan unos guardias con brillo en forma de gas, quienes usan unos cascos y poseen una gran velocidad. Estos matan a todos los vigilantes de una manera muy fácil, por lo que Jace y Vi tuvieron que intervenir. Es aquí que vemos lo poderosas que son las armas Hex. De por sí Vi es muy buena con los golpes, ahora prácticamente es invencible. Jace puede crear campos de fuerza y disparar rayos de energía, pero lamentablemente, un niño se atraviesa en la trayectoria y termina muriendo. Jace lamenta lo que acaba de pasar, y aquí descubrimos que los trabajadores de allí eran simplemente niños explotados. Por otro lado, vemos que Caitlin se está bañando, pensando en lo que pudo ser de no haber permitido que Vi se fuera. En eso, cuando se ve al espejo, se da cuenta que este tenía una marca de un changuito, que recordaremos es la marca de Jinx. Jace no sabe qué hacer, esta situación se le ha salido de control, nunca quiso hacerle daño a los inocentes, pero entonces Vi le dice que el niño sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, Jace ya no quiere continuar y deja plantada a Vi después de no haberla convencido de entregarle sus guanteletes. Silco llega a la fábrica y descubrimos que el niño muerto era el hijo de un Asimov varón, quien le reclama que Jinx es la causante de todo esto. Ahora vemos que Victor lamenta la muerte de su enamorada y se pone a leer todos aquellos papeles y cartas que Sky le había escrito, dándose cuenta que ella lo amaba y lo admiraba, por lo que sintiéndose una basura, intenta destruir al núcleo, pero no puede, pues vemos que este ha cobrado vida y de alguna manera está conectado a él. A la mañana siguiente, Mel llega con su madre, quien sigue empeñada en hacer que Piltover entre en guerra con los de abajo, pues quiere que Jace cree las armas Hex. La señora le dice a su hija que la razón real por la que la desterró de su pueblo fue porque se sentía culpable cada vez que Mel la veía tomar decisiones necesarias para sobrevivir, y le pide que deje que la guerra se dé para que regrese a su casa para regir a su lado. Silco está en su oficina, pero llegan dos quemovarones junto a Sevika, quienes planean derrocarlo. Sevika, quien supuestamente se había aliado con ellos, termina matando al quemovarón y mostrándoles lo leal que es a Silco. En eso, voltea a ver una carta que le había llegado del concejal Jace, quien lo cita a platicar en Piltover. Y cuando este llega, Jace le ofrece la paz y también la independencia de su pueblo, para así evitar una guerra y la muerte de su gente, pero con la condición de entregarle la gema, parar la producción de brillo y lo más importante, que le entregue a su hija Jinx. Silco habla con la estatua de su antiguo amigo Vander, diciéndole que ahora entiende por qué dejó la guerra contra Piltover, pues ahora se encuentra entre la espada y la pared, ya que está a nada de cumplir su sueño de la independencia, pero a costa de entregar lo que más ama en este mundo, que es su hija Jinx. Ahora vemos que Vi ha llegado la última gota para enfrentar de nuevo a Sevika, en una escena bien animada, Vi con los guanteletes Hex y Sevika con su brazo y el brillo. La pelea está muy pareja, pero Sevika consigue noquearla, haciendo que Vi tenga una visión donde su padre Vander le dice que tiene que mejorar su guardia, motivándola de nuevo a levantarse y dándole una buena paliza a Sevika, pues ahora aprendió a usar un campo de fuerza con el Hex cuando se pone en guardia, así consigue arrancarle el brazo y ganar la batalla. Pero sorpresivamente, aparece Jinx detrás de ella y la noquea. Al mismo tiempo en Piltover, Jace y Victor encaran a los concejales, advirtiéndoles que han pactado la paz con Silco, lo que significa que el distrito suburbano obtendrá su independencia, y todos se ponen como locos. Vi abre los ojos, está amarrada, Jinx la ha secuestrado y le dice que Silco cree que él hizo a Jinx, pero no fue así, quien la creó fue ella, con su abandono la creó. Pero Vi le dice que no tiene idea las noches que pasó en la prisión, hambrienta, herida, contando las horas para volver con ella. ¿Aún somos hermanas? Desvelando que también había secuestrado a Silco y echándole la culpa de haberles quitado todo y de haberle mentido que su hermana seguía con vida. Pero eso no es todo, Jinx tiene otra sorpresa, el plato fuerte de la cena, Caitlin. Le hice una pequeña visita a tu novia. Pero no era lo que estábamos pensando, Jinx también la había raptado, tan solo para ponerle una prueba a su hermana. Si mata a Caitlin, ella regresará a ser como era antes, su hermana Powder. Pero Vi le dice que no puede hacerlo, y le propone escaparse juntas a donde sea, y jamás volverán a ver a Silco. Entonces Silco le dice que está mintiendo. Cuando se dé cuenta que Jinx no es Powder, la va a abandonar igual como lo hizo antes. Jinx comienza a desvariar, escuchando voces que le hacen dudar de ambos bandos, pero Silco sigue empeñado en convencerla de que él es el único que la ha querido de verdad.
En eso Caitlin logra quitarse las ataduras y amenaza con dispararle si no baja el arma. Esta sí le hace caso, pero Jinx usa su nueva supervelocidad y la noquea. En eso, tanto Vi como Silco se ponen a gritarle cada uno las razones por las que deben estar con ellos, y aprovechando la confusión, Silco toma la pistola de Jinx y le dispara a Vi. Pero Jinx ya está a otro nivel, se da cuenta de esto y reacciona rápidamente disparándole a Silco con la metralleta. Pero solo fue un reflejo, en realidad nunca quiso hacerle daño, y corre tras él tan solo para escuchar sus últimas palabras. Jamás te habría entregado a ellos. Jamás por nada. Silco ya ha muerto y Jinx ha elegido su bando. Decide ser la persona en la que se ha convertido, en Jinx. Tras aceptar que tanto ella como Vi han cambiado, toma la gema, se sale al exterior, coloca la gema en su arma y apunta con ella en dirección a Piltover, específicamente en dirección al consejo. Suelta el gatillo y vemos cómo este proyectil se dirige directo a Piltover, al mismo tiempo que vemos que todos en el consejo ya han aceptado los términos de Silco. También vemos al profesor Heimendinger aprendiendo de Echo, así como Singed lamentando la muerte de su hija. Y por último,